Soy el director del área de recursos humanos, Sandro Enrique Varías Tello, del capítulo estudiantil de Ingeniería Geotécnica de la UPC. Quiero darle la bienvenida a todos los presentes a nuestro primer Congreso Internacional de Ingeniería Geotécnica. Y bueno, vamos a ver la estructuración de lo que tenemos para el día de hoy. Ya presentamos al equipo de GUPC. Ahora, vamos a conocer a nuestro ponente invitado, que es la ingeniera Adriana Ojeda, que es de nacionalidad venezolana, que nos va a exponer el tema de cimentaciones superficiales en suelos metaestables, bueno, que entra en el tópico de cimentaciones especiales. Y al final de todo esto va a haber una ronda de preguntas del público asistente. Ok, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué es GUPC o quiénes son GUPC? Somos un equipo conformado por los alumnos de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana de Aplicadas y tenemos como razón de ser nuestra formación como profesionales en el ámbito de la geotecnia. Ahora, ¿quién es nuestra ponente invitada, la ingeniera Adriana Ojeda? Bueno, el tópico que tocaremos el día de hoy va a ser de cimentaciones especiales. El tema, cimentaciones superficiales en suelo metaestables. La ingeniera Adriana Ojeda es ingeniera civil egresada de la Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela. Tiene una maestría en ciencias en ingeniería geotécnica por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Posee 3 años de experiencia relevante en las áreas de geotecnia y mecánica de suelos, específicamente en estabilidad de taludes en suelos 2D, en geotecnia de superficie e interpretación de ensayos de laboratorio de suelos y roca. Cuenta con capacitaciones en el área de gerencia de proyectos constructivos e intereses de desarrollo en áreas asociadas a la mecánica de suelos no saturados y el comportamiento de suelos metaestables, o sea, suelos colapsables, suelos licuables, entre otros. Actualmente se desempeña como ingeniera geotécnica de El Ejes Science en Chile, colaborando en proyectos de consultoría, análisis e informes geotécnicos e iniciativas académicas como instructora y coordinadora en programas asociados a geomecánica. Pero en fin, no le quito más tiempo a la ingeniera Adriana Ojeda. Por favor, puede empezar con su exposición. Muchas gracias. Eso sería todo por mi parte hasta el momento. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Sandro. Bueno, me comentan si se ve bien, ahora que voy a presentar pantalla. Primero, antes de iniciar, quería darles las gracias. La verdad es todo un honor para mí estar en este congreso internacional y más estar dándole inicio, ¿cierto? Como primera presentadora. Y bueno, la verdad que felicitarlos, me hubiese encantado que por lo menos en el trayecto de mi vida estudiantil, en lo que era a nivel de pregrado, me hubiese encantado que hubiese existido estas iniciativas, porque creo que apoyan un montón, también abren, además de las puertas al conocimiento, también abren la oportunidad a los estudiantes que están comenzando a, antes de empezar directamente con la vida laboral, a poder ver cuál es el camino y cuáles son los temas de mayor interés, ¿sí? Para ellos. Entonces, bueno, eso en primer lugar, darles las gracias. Voy a estarles compartiendo pantalla. Me comentan si se ve bien. Se ve Sí, se ve perfecto, bien, ingeniera ingeniera. Adriana. Perfecto, buenísimo. Vamos a poner esto por acá. Vamos a minimizarlo. Bueno, como comentaba, voy a estarles hablando sobre las cimentaciones superficiales, específicamente en suelos metaestables. La finalidad un poco de lo que quiero que se lleven de esta charla es más que todo entender el comportamiento geomecánico de los suelos metaestables para poder encontrar soluciones previas a el diseño de estas cimentaciones superficiales, porque muchas veces este tipo de suelos y la forma como se comportan en contacto, sobre todo con los cambios del contenido de humedad, me pueden afectar considerablemente las fundaciones que yo voy a hacer. Vaya a ser un edificio, una casa, ya esté hablando de estructuras no tan arquitectónicas, sino más grandes, ¿no? Hacia el lado también de lo que es la minería, tranques de relave. Entonces, entender el comportamiento geomecánico de estos materiales para saber cómo afrontarlos y buscar soluciones, incluso a veces es más importante que la parte operacional, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, eso es la intención. Vamos a estar conversando en mayor parte sobre los suelos colapsables, suelos expansivos, y espero que al final podamos conversar un poco de los suelos licuables y de suelos con alto contenido orgánico que también me pueden representar un problema al momento de hacer fundaciones superficiales asociados al tema de los asentamientos, ¿sí?
Bueno, en líneas generales vamos a hablar un poco de cómo se clasifican los suelos. Sabemos que hay diversas formas, ¿cierto? Diversos factores. Usualmente los clasificamos en función de su geología, incluso de su estado tensional. Y en gran parte nosotros tendemos a clasificar los suelos según su granulometría, ¿cierto? Y características como suelos finos y suelos gruesos, o suelos cohesivos y suelos friccionales, ¿sí? Esos son un poco como a grandes rasgos la clasificación que en geotecnia se nos viene como en primera instancia a la cabeza, ¿cierto? Bueno, por todo lo que es además los sistemas de clasificación clásicos, como el sistema unificado, el SUCS, o incluso un poco más hacia el área de vialidad, el HRB, ¿sí? Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de los tipos de suelo dependiendo de su estabilidad estructural, ¿ok? Usualmente, con lo que nosotros trabajamos, que son los suelos comunes, diciendo coloquialmente, son suelos estructuralmente estables, ¿sí? Son suelos que todo su comportamiento geomecánico recae en las propiedades intrínsecas de esos materiales, ¿ok? Y por supuesto de las solicitaciones mecánicas a las cuales va a estar sometido, ¿ok? Luego tenemos los suelos estructuralmente inestables, o lo que llamamos metaestables, que es a los que vamos a estar haciendo referencia el día de hoy, que por supuesto su comportamiento geomecánico también va a depender de las propiedades intrínsecas del material y de las solicitaciones mecánicas. Pero además se va a ver bastante influenciado por factores externos, ¿sí? Como las variaciones ambientales, algunos factores químicos, sobre todo por ahí con suelos expansivos, lo que es la interacción fluido-partícula, y los procesos de humedecimiento y secado. Acá las variaciones del porcentaje del contenido de humedad me pueden cambiar considerablemente la resistencia y la rigidez del material. Entonces, por ende, me va a cambiar todo lo que es la capacidad portante, el comportamiento tenso deformacional y cómo calcular todas las fundaciones asociadas a esto, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es como a grandes rasgos como vamos a estar dividiendo, conversando el día de hoy en la clasificación de esos suelos, donde entran en su mayor parte, como mencionaba, los suelos colapsables, suelos expansivos, suelos licuables, y bueno, los suelos con alto contenido de materia orgánica también se pueden ver influidos o podemos considerarlos como un tipo de suelo especial, ¿no? Al que hay que prestarle un poquito más de atención en algunos casos. Vamos a iniciar un poco con lo que son los suelos colapsables. Son aquellos suelos que sufren grandes asentamientos de forma muy brusca cuando son humedecidos o cuando su contenido de humedad aumenta, ¿ok? Y esto puede ocurrir agregándole sobrecarga, es decir, si yo voy a construir algo encima de ese suelo que me agregue una presión, ¿sí? Que en combinación con ese aumento de contenido de humedad haga que el suelo colapse, o incluso puede ocurrir sin necesidad de existir alguna presión adicional, ¿sí? Es decir, que el suelo puede colapsar al estar en presencia, al humedecerse, únicamente por su peso propio, ¿sí? Por la presión geoestática de ese suelo. Ahí vamos a ver un poquito más adelante los perfiles de colapsabilidad y cómo nosotros lo podemos interpretar también de forma más tangible o de forma más práctica a través de algunos ensayos mecánicos, ¿ok? Hay diferentes tipos de suelos colapsables, pueden ser suelos residuales, arenosos sin saturar, con cohesión reducida por lixiviación, arenas eólicas sueltas con cementación soluble en agua, limos yacíferos, perdón, suelos derivados también de cenizas volcánicas, que son los aldofanes, por ejemplo, en Chile, es bastante común tener suelos colapsables derivados de estas características, y los limos loésicos, ¿ok? Ya vamos a hablar un poquito de los limos loésicos, son bastante prominentes en algunos lugares del mundo, ocupan aproximadamente el 10% del territorio continental, digamos. Entonces son un poco los suelos que por excelencia resaltan como suelos colapsables. Pero eso no quiere decir que no haya otro tipo de suelos, todos los que mencioné previamente, que no puedan presentar este comportamiento, ¿ok? Entonces, la idea también es que hablemos un poquito de esas características para que podamos identificarlos, ¿sí? Bueno, como mencionaba, los suelos, los limos loésicos específicamente ocupan más o menos un 10% de la superficie terrestre, y la distribución granulométrica, para que se den una idea, porque la característica principal de estos materiales es que están compuestos principalmente por finos, ¿sí? Entonces suele estar alrededor de 1,5 a 10% de arenas, un 40 a un 80% de limos, y de un 7 a un 25% puede pertenecer a la fracción arcillosa, ¿ok? Entonces, las características principales, sean lodes, sean suelos derivados de actividad volcánica,
suelos yacíferos, no, suelos residuales. O usualmente los suelos colapsables los asociamos también a suelos que han sido transportados por acción eólica. Entonces, bueno, tienen una estructura mal acomodada, ¿ok? Que sería representativo, digamos, con la figura acá que está denotada como A, que lo que significa es que realmente tiene un índice de vacíos alto, que una vez que sufre presión, a las partículas no estar bien acomodadas, hablando, ¿no?, un poco coloquial para entenderlo, tiene un espacio suficiente para que eso se deforme o asiente, ¿sí? Entonces también estructuras macroporosas es una de sus principales características, y la granulometría predominantemente fina. ¿Por qué puede colapsar un suelo? Bueno, por el contenido de humedad, ¿cierto? Porque tenga este suelo con estas características, por la tensión media actuante, la tensión de corte, lo que es la interacción con la presión de poros, y bueno, la interacción química ya con lo que es el líquido saturante y la fracción arcillosa. Acá llamamos líquido saturante porque estamos un poquito acostumbrados en la geotecnia, bueno, al menos que hablemos de la parte más ambiental, pero estamos acostumbrados a hablar como líquido saturante al agua, ¿cierto? Pero bueno, también más hacia lo ambiental nosotros podemos tener algún otro compuesto que igual me satura la muestra y influya en este comportamiento, ¿sí? Y antes de identificar un poco, de hablar de soluciones, me gusta presentar, que veamos un poco este cuadro adaptado de Reginato en 1977, que me indica cómo se comportan las diferentes propiedades del suelo cuando estamos bajo el fenómeno de colapso y cuando estamos bajo el fenómeno de consolidación, porque se tiende a confundir un poquito cuando uno está nuevo en este tema, se tiende a confundir porque asociamos consolidación con asentamientos, ¿sí? Por ahí también asentamientos considerables, pero siempre hay que recordar que el colapso son asentamientos bruscos en el tiempo, ¿sí? Por cambio de contenido de humedad, pero la consolidación son asentamientos diferidos en el tiempo, ¿sí? Y que le ocurre también a suelos con alto contenido de finos, pero más asociado a arcillas, ¿sí? A arcillas saturadas. Entonces, un poco la diferencia es que el grado de saturación inicial en lo que es el fenómeno de colapso es no saturado, mientras que en la consolidación es saturado. Índice de vacío, sí, comparten que es alto en ambos casos. El flujo de agua durante el proceso del colapso es de absorción, mientras que en la consolidación es de expulsión. Bueno, la presión de poros tiende a disiparse en el colapso. La duración de lo que es el ensayo de laboratorio, por supuesto, también varía. Vamos a ver que uno hace los ensayos para identificar estos suelos colapsables con los que son ensayos de compresión confinada o ensayos de edómetro, realmente de doble edómetro, y esto me tarda unos 10 a 20 minutos, mientras que la consolidación está muy asociado, en la duración también, a lo que es la permeabilidad del material. Entonces me puede tardar horas, días. Y la resistencia al corte, que creo que esto es bastante esencial, en el colapso, antes del proceso es bastante alta y posterior al proceso me disminuye la resistencia. Entonces ya saben que no vamos a tener solo problemas asociados a las deformaciones, ¿cierto? A los asentamientos que pueda sufrir mi estructura, es decir, que yo calculo esa cimentación pensando en eso, y que pueda resistirlo, sino que también voy a tener que preocuparme un poco hacia el lado de la capacidad portante, porque la resistencia también se ve afectada, no solo la rigidez del material. Mientras que en la consolidación, bueno, antes del proceso puede que tenga una resistencia baja y después del proceso va a tener una resistencia al corte mayor, ¿ok? Entonces, es un poquito para poner contexto, porque sé que en líneas generales, por lo menos a nivel de pregrado, solemos hablar bastante de la consolidación en la geotecnia y por ahí estos fenómenos de suelos metaestables no se mencionan tanto, pero para que vean que son bastante similares, pero los procesos por los cuales pasa cada propiedad sí difieren considerablemente. Y bueno, ahora hablar un poco cómo los identifico, ¿no? Que antes de poder solucionar un problema yo necesito saber si tengo un problema, ¿cierto? Entonces, esos métodos de identificación los vamos a dividir en tres grupos. El primero basado en lo que son los parámetros físicos del suelo. Esto sería un poco más cualitativo que cuantitativo, ¿cierto? Son métodos basados en peso unitario, en los límites de Atterberg, en la granulometría del material. Entonces estos me dan un poco un indicativo, aunque son más aproximados. Si esto me da un rango para saber si puedo estar en una potencialidad del colapso y hacer ensayos un poco más específicos, ¿ok? Y luego está el segundo grupo, que son métodos basados en ensayos mecánicos, que es lo que les comentaba de ensayos edométricos, ¿ok? Bueno, ahí sí recordamos un poquito,
hablaba de ensayos de compresión confinada, es cuando tengo este aro edométrico, ¿cierto? Que pueden ser estos aros de acero inoxidable, de bronce, que luego tengo este sistema de palancas, que es el consolidómetro, ¿cierto? Que me va agregando presiones. Y bueno, ya vamos a ver las curvas para recordarlo un poco y ver la diferencia además que veo en la interpretación de los resultados cuando tengo presencia de estos materiales. Y luego el tercer grupo de caracterización son los métodos basados en la magnitud del colapso, ¿ok? Bueno, voy a ir pasando así muy brevemente lo que son los métodos basados en parámetros físicos, solo para, bueno, para que vean también los autores, ¿cierto? Para que luego puedan ustedes extender un poco el conocimiento en esa área, pero en líneas generales, tanto, por ejemplo, Denison del 51 o Gibbs del 61, se basan en los límites de Atterberg, ¿cierto? Con algunas diferencias de nomenclatura, pero en el límite de líquido, en el índice de vacíos, en este caso en un porcentaje de la humedad de saturación, y todos calculan algún coeficiente o alguna relación entre estos parámetros de caracterización básica del material que me permite saber en qué rango estoy, ¿cierto? Por ejemplo, tomando de referencia a Denison, calculo un coeficiente de colapso basado entre ese límite líquido, entre el cociente del límite líquido y la relación de vacíos, y si yo estoy en un valor igual a 1, ya estoy en un suelo potencialmente colapsable, valores menores, puedo un poco estar con más seguridad que tengo que hacer ensayos más precisos porque estoy en suelos colapsables y ya por ahí valores de 1,50, 1,50 a 2, el suelo no va a tender a colapsar. Y bueno, esta misma filosofía se sigue por diversos autores. Este está el código de edificación de la ex Unión Soviética, que también me relaciona un poco el índice de vacíos y el límite de líquido. Como podemos ver, la mayoría de los estudios de suelos colapsables, bueno, en Argentina también tiene un gran amplio abanico de investigaciones en ese aspecto, porque es un suelo bastante predominante en esta zona, pero también todo lo que es, como si veíamos en el mapa, todo lo que es la ex Unión Soviética, todo lo que es el área de China también, ¿no? Todo eso es donde proviene la mayoría de las investigaciones y métodos de identificación, y también las técnicas de mejoramiento, ¿no? Sí es importante rescatar que, por supuesto, cada suelo, identificar un suelo colapsable es un poco complejo con estos métodos basados en parámetros físicos nada más, porque cada suelo tiene su propia historia tensional, dependiendo de la región, ¿cierto?, donde esté, y bueno, y en sí mismo lo que haya pasado a través del tiempo, y también tiene una historia geológica diferente, ¿sí? Entonces, por eso esto hay que tomarlo con pinza, pero sí es necesario que lo conozcamos porque es el primer paso para poder pedir una batería de ensayos completa y hacer un buen trabajo, ¿sí? Y acá en esta gráfica está un poco representado también la diferencia, esto de variabilidad que comentábamos, del límite de líquido versus el peso unitario seco, como los diferentes autores, aunque están en un rango aproximado, difieren entre sí, ¿cierto? Entonces a lo mejor si yo me rijo solo por uno de los métodos de identificación, puede que omita que sí puede llegar a tener un problema. Entonces es bueno que por lo menos en este primer paso de método de este grupo de identificación lo hagamos por diversos métodos, ¿no? Y saquemos nuestras propias conclusiones. Bueno, acá por último está de González Vallejo, que lo deben conocer, ¿cierto? Que es español. También un criterio de colapsabilidad basado en el peso específico seco y asociado a eso un porcentaje potencial de colapso. Entonces, esto lo voy a mencionar solo porque me parece relevante cuando vemos las técnicas de mejoramiento, sobre todo a nivel de compactación, cómo uno tiene un grado de colapsabilidad bajo cuando tiene pesos específicos mayores a 14 kilonewton-metros cúbicos, ¿sí? Entonces eso se suele buscar cuando nosotros compactamos, obtener valores mayores a ese peso unitario para estar un poco del lado de la seguridad, ¿no? Para poder garantizar que hemos mejorado ese material. Bueno, por supuesto, ya después tendré grado de colapso de bajo a medio si estoy de 12 a 14, de medio alto de 10 a 12 y ya bastante alto si estoy en pesos específicos menores al 10, a 10 kilonewton-metros cúbicos. Y luego finalmente tenemos el grupo basado en ensayos mecánicos, ¿cierto? Que están basados, también permiten los perfiles de colapsabilidad en lo que es la presión de colapso, lo que es la presión de fluencia de ese suelo y la presión geoestática. En líneas generales, en este perfil vemos un ensayo de doble dómetro. Como mencionábamos, ya habla un poquito del ensayo de compresión confinada. Cuando uno hace estos ensayos,
El de doble dómetro es simplemente hacer lo mismo, pero hacerlo 2 veces, ¿sí? Hacerlo a diferentes contenidos de humedad. Uno a ensayo a humedad natural y otro en condición de saturación, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Si yo tuviese un suelo que no es colapsable, ¿ok? Estas dos curvas, sin importar el contenido de humedad al cual yo haga el ensayo, van a ser prácticamente iguales, ¿sí? No va a haber una diferencia, como vemos acá, no va a haber un porcentaje de colapso o una diferencia a nivel de las deformaciones verticales, ¿ok? Sería, bueno, este es el ensayo de humedad natural, que es la curva verde, digamos, la curva en estado saturado azul iría a la par esa curva. Entonces, cuando yo tengo suelos colapsables con este ensayo, es muy fácil de ver porque voy a tener curvas que difieren bastante entre sí, ¿sí? Como vemos en la pantalla. Y esa diferencia entre una curva y otra, ¿sí? Es lo que va a ser mi deformación por colapso, ¿ok? Y bueno, acá asociado está la magnitud del colapso, que por supuesto es de esas alturas de la muestra asociado a la relación de vacíos, ¿no? De diferentes interpretaciones. Acá se ve un poco más claro, es el mismo ejemplo, ¿no? Que acá está más esquemático, pero acá se ve un poco más claro qué puede diferirme entre uno y otro, ¿cierto? En humedad natural yo puedo estar en un rango de formaciones, pongámosle del 6 al 7%, mientras que en condición saturada yo puedo estar en un rango de formaciones alrededor del 19, es decir, más del 10% de las deformaciones verticales. Entonces el colapso no es una cosa que puede pasar desapercibida, ¿no? Sí me va a generar problemas considerables si se pasa por alto, no se toman las medidas previas, ¿ok? Y asociado a eso, bueno, nosotros tenemos, o en los perfiles directamente con los ensayos, podemos dividir o clasificar ese suelo colapsable en dos grupos también, ¿sí? En los suelos autocolapsables, que era lo que mencionaba, que colapsaban por peso propio, y los suelos potencialmente colapsables, que necesitan un poco, tanto el agua, pero necesitan un poco más de presión, ¿cierto? De yo agregar una estructura de esa casa, de ese edificio, etcétera, lo va viendo el mismo material, que puede hacer que sea potencialmente colapsable. Acá marco la pauta de que, bueno, es importante cuando uno trabaja con esto que verifique un poco el tema de la bibliografía, porque como cada país, digamos, tiene su propio sistema de clasificación, muchas veces, por ejemplo, creo que Estados Unidos y China directamente, que llaman al suelo tipo 1 y tipo 2, uno con nomenclatura de números romanos, etcétera, y es justo lo contrario. Uno le llama suelos autocolapsables tipo 1, mientras que el otro le llama tipo 1 a suelos potencialmente colapsables. Entonces, cuando uno va a revisar la bibliografía y va a revisar los métodos de caracterización, es importante estar bastante atento a eso y revisar si es por peso propio o agregándole carga. ¿Okay? Entonces, bueno, la forma de identificarlo cuando uno hace los ensayos de edómetro, acá tenemos las curvas en condición saturada, es evaluar el valor de la presión de fluencia en comparación a la presión de tapada o geoestática. Recordamos que la presión de fluencia es ese límite que me separa la zona de pequeñas deformaciones a grandes deformaciones, ¿sí? Que lo vemos bastante, que lo vemos bastante marcado en lo que es la diferencia de las pendientes, ¿cierto? En la curva. Yo tengo una pendiente muchísimo más tendida en el campo de pequeñas deformaciones a la pendiente que tengo en el campo de grandes deformaciones. Entonces, cuando esa presión de fluencia es menor que la presión de tapada o geoestática, yo estaré bajo la condición de un suelo autocolapsable, es decir, no necesita agregarle ningún tipo de carga adicional más que el peso propio de ese suelo, ¿cierto? De esa masa de suelo, para que yo tenga grandes deformaciones, ¿sí? Mientras que los suelos potencialmente colapsables es lo contrario. Yo, la presión de tapada, no necesariamente el peso propio va a hacer que al aumentar el contenido de humedad me colapse la masa de suelo, sino que voy a tener que ir agregando un poco más de presión y de cargas, que eso me lo define la presión de fluencia, para que ese suelo pueda llegar a esta condición de colapsabilidad, que bueno, que ya estaríamos en la condición de riesgo, ¿sí? Bueno, acá está un poco lo que vimos en las gráficas, más de forma analítica, por Moll, Roque y Terzariol, del 88, que, bueno, son argentinos, excelentes profesionales. Tuve el gusto de conocer al ingeniero Roca. Y bueno, entonces acá en este es lo mismo, es una ecuación basada en lo que acabamos de ver de la presión de fluencia en estado saturado, que involucra la presión de fluencia en estado de humedad natural y la presión de tapa. Y con base en lo que me dé ese coeficiente, ese parámetro C, yo puedo determinar si estoy en un suelo autocolapsable, potencialmente colapsable o no colapsable, ¿sí?
Aparte de eso, hay formas digamos, ser más eficiente a nivel de los ensayos, ¿sí? Eh, si nosotros lo pensamos, el ensayo de doble edómetro es el doble de trabajo, ¿cierto? Yo tengo que hacer 2 ensayos. Entonces, por ahí se ha buscado también variantes como el ensayo a compresión confinada con saturación, ¿sí? Pero bajo carga constante. Entonces, esto es un ensayo que me arroja resultados un poco menos precisos, que se pueden utilizar con bastante practicidad en lo que son obras de magnitudes pequeñas o medias, y consiste en someter al suelo a presiones verticales diferentes en condiciones de humedad natural hasta alcanzar una presión compatible con la que nosotros estamos previendo, digamos, que va a sufrir el suelo con la estructura que vamos a considerar, ¿cierto? Para lo que vamos a estar diseñando nuestras cimentaciones. Con esa presión se inunda la muestra y ahí se mide la magnitud del asentamiento. Como pueden ver en la figura, este sería un ensayo saturado, de edómetro normal, como lo estábamos conversando, y esta carga constante. Entonces, como podemos ver, no importa realmente la historia de carga o humedecimiento que sufre ese suelo, siempre va a terminar por lo menos con el mismo porcentaje de deformaciones. Entonces, bueno, por supuesto es menos preciso, yo por ahí no voy a saber realmente qué ocurre en el medio, ¿sí? Pero sí voy a saber cuál va a ser la deformación final que voy a tener y me permite también diseñar esa cimentación con base en eso, ¿cierto? Que me pueda aguantar esa deformada y, bueno, todos los esfuerzos de tracción asociados, por supuesto. Y luego también como un nuevo método, digamos, también para agilizar, para ser un poco más eficiente, es el método de Redolfi, ¿sí? Donde, bueno, vemos acá en la curva de lo que es deformación versus logaritmo del tiempo, como al aplicar una presión tiene cierto comportamiento las deformaciones y al aplicar una presión menor tiene un comportamiento similar, ¿sí? Solo que a menores deformaciones. Es decir, tiene un comportamiento proporcional. Entonces lo que hizo fue sacar o poder tener una relación de esas deformaciones, ¿ok? Entonces las implicaciones de esto es un poco que el tiempo necesario para llegar a las deformaciones es independiente del estado de deformaciones previo y que cada estado de carga tiene una única línea representativa de las deformaciones, ¿sí? Entonces, eso lo que me permite todas esas implicaciones y ese método que es bastante efectivo es que no se necesitan realizar tantos saltos de carga durante el ensayo, sino utilizar la correlación. Entonces voy a saber para cada presión, puedo saber, por supuesto, la deformación final máxima, pero también los intermedios, sin necesidad de hacer todos esos ensayos asociados, ¿ok? Entonces, bueno, son facilitaciones. Y por último están los métodos basados en la magnitud del colapso. Acá se hace referencia exclusivamente a cuando se tienen suelos autocolapsables, suelos que van a fallar por peso propio. Entonces tenemos la clasificación rumana, ya más para suelos loésicos, Código de Construcción de Edificios de la República Popular de China, y bueno, hay muchos más, ahí los voy a ir pasando, pero en líneas generales son la sumatoria de lo que son los colapsos relativos para cada estrato y el espesor de esos estratos, ¿ok? Y con base a cuáles sean esos asentamientos que voy a obtener, en este caso en centímetros, yo puedo considerar un suelo como que va a tener asentamientos, que va a tener asentamientos destructivos, un suelo de tipo 1, en el caso de China, que era lo que les comentaba un poquito, que son suelos no colapsables, que llaman suelos no autocolapsables, que pueden ser potencialmente, y suelos colapsables tipo 2, si es mayor a 11 centímetros. Entonces es un poco el manejo, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a todos los métodos de identificación, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacer yo para saber si tengo un problema o no? Por supuesto, la revisión de antecedentes cuando uno va a trabajar en esto, en cualquier construcción, así sea de viviendas unifamiliares, por ejemplo, es sumamente relevante. Uno conocer los antecedentes, la geología del lugar, te va a permitir también darte una idea de qué hay que hacer, ¿sí? Pero en líneas generales, revisando la granulometría, los límites de Atterberg que se hacen en cualquier mecánica de suelo antes de comenzar un trabajo, ya te puedes dar una idea si cumple con esas características, ¿sí? Y si es necesario, hacer un ensayo más profundo como un ensayo mecánico. Bueno, los comportamientos o problemáticas que podemos tener asociados a los suelos colapsables pueden ser, por ejemplo, cuando tengo
asentamientos, en este caso una vivienda, vamos a asumir que esto está hecho con una losa, ¿sí? Aunque puede ser con una zapata, hablando de fundaciones superficiales, pero cuando tengo asentamientos laterales, ¿sí? Es decir, no va a ser parejito en el terreno, está un poquito más asociado a asentamientos diferenciales, que está asociado a que se haya roto una cañería, ¿cierto? Que es bastante común. Entonces, este tipo de problemáticas, cuando se me va inundando solo hacia cierta área de esa fundación, ¿cierto? Me cambia muchísimo el comportamiento de la fundación y si me va a aguantar los esfuerzos de corte y de los propios asentamientos. A que si yo tengo una problemática como de subsidencia, que tengo una infiltración de agua desde la superficie, que sea un poco más parejo, ¿cierto? Que sea como que este aumento del contenido de humedad sea en la zona central, ¿ok? Entonces, bueno, acá lo vamos a ver, un poco la diferencia de modelos numéricos. Bueno, acá está la fuente, por supuesto, toda de referencia, el doctor ingeniero Marcelo Ceballos. Y en este caso, estaría marcando qué pasaría si tuviese el caso A, ¿cierto? Asentamiento porque se me rompe una cañería al lado de esa construcción. Entonces, acá podemos ver la deformada, ¿cierto? Que es la línea azul de lo que sería platea o una losa de cimentación, depende cómo lo llaman, en el lugar donde estén residiendo, de 25 centímetros, la deformada habitual o el comportamiento que tendría este material, ¿sí? Y luego vemos que si yo tuviese un colapso central, ¿ok? Como es el caso B, voy a tener una deformada un poco mayor, es decir, voy a tener asentamientos mayores, pero vemos que no es un cambio brusco del comportamiento que me va a afectar en proporciones mucho más grandes, como es el colapso lateral, en mi fundación, ¿sí? A cambio, cuando tengo estas roturas de cañería, son un lado, está muy asociado a estos asentamientos diferenciales, sí puedo tener una diferencia de asentamientos muy considerable, ¿ok? Pasar, bueno, de casi 10 milímetros más, ¿no? Que sí me es significativo. Y bueno, por supuesto, esto está asociado cuando yo voy a calcular esas fundaciones a los esfuerzos de corte y a los momentos flectores, ¿cierto? Y vemos el margen de diferencia, cómo se comportan similar, la deformada típica de los asentamientos asociados a un suelo no metaestable de la platea, cómo se comporta similar por lo menos cuando se tiene un colapso central y cómo el colapso lateral tiene unos esfuerzos de corte muchísimo mayores, ¿sí? Y unos momentos flectores mucho mayores. Que esto se va a traducir un poco a tener que sobredimensionar un poco más esas fundaciones y verificar todo lo que es la cuantía de acero, etcétera, para que aguante lo que son los esfuerzos de atracción también que va a estar sufriendo ese material. Y luego tenemos un poco qué soluciones previas tengo con esos suelos colapsables, ¿sí? También acá un poquito como el método de identificación, los vamos a agrupar en 3 grupos, en lo que son tratamiento del suelo para eliminar la tendencia del colapso, ¿sí? Que es mejorar los suelos directamente, diseño de elementos constructivos que disminuyan la posibilidad de colapso, es decir, evitar construir elementos que me permitan evitar que llegue agua a esa construcción, a esa fundación, es básicamente lo que quiere indicar esto, y ya diseñar estructuras o fundaciones que sean insensibles a los asentamientos por colapso, ¿cierto? Que son fundaciones profundas. No es tanto el tema del día de hoy, pero muchas veces, bueno, yo siempre comento, tanto en los suelos metaestables como en cualquier parte a nivel de geotecnia, siempre se va a poder construir en cualquier tipo de suelo, ¿sí? No importa qué tan problemático sea, ¿ok? Lo que se va a reducir la decisión de construir o no, o una fundación u otra, siempre va a estar muy ligado a lo que es la relación costo-beneficio, ¿sí? Porque por ahí sí se puede construir sí o sí, pero la cantidad de recursos que se tienen que gastar para mejorar el suelo, para las construcciones, etcétera, pues lo hace inviable, ¿sí? Lo hace poco razonable. Entonces, bueno, eso en líneas generales. Vamos a ir viendo así la hora, pero tampoco, no, estemos bien. Entonces, si me puedo ir deteniendo, vamos a hablar del primer grupo, ¿cierto? De suelos para eliminar la tendencia al colapso. Entonces, están métodos como el prehumedecimiento, que el suelo se humedece antes de que la estructura sea construida. Esto para que todos los asentamientos que van a ocurrir por colapso ocurran antes del periodo de construcción, ¿sí? Para que en lo que es todo el proceso constructivo y la vida operacional de esa estructura tenga asentamientos pequeños que sean manejables o incluso despreciables, ¿sí? Y ya el agua se puede introducir de diversas formas. Uno puede hacer pozos de infiltración, trincheras, ¿sí? Eso se va viendo dependiendo de las condiciones del terreno. Pero es bastante común esto en los suelos metaestables, primero humedecer y bueno, luego sí construir. Pero ya depende también cuál es el espesor de ese suelo que tengamos, qué se va a construir, ¿cierto? Todo siempre se debe evaluar como un caso bastante particular.
Luego vamos a hablar de los métodos de mejoración por compactación. Sabemos que la compactación por excelencia me permite aumentar la resistencia y la rigidez de un material y me permite hacerlo debido a la densificación, ¿cierto?, de ese suelo. Bueno, entonces hay diferentes métodos de compactación, creo que por ahí les puse una diapositiva también para que veamos qué método, un poco de conclusión, qué métodos es más útil para cada tipo de suelo. Pero bueno, en suelos colapsables es bastante útil la compactación dinámica, sobre todo para espesores superficiales de suelos, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo un espesor de suelo colapsable de 3 a entre 2 a 3,5 metros, es un método adecuado, ¿ok? Entonces, bueno, no los voy a aburrir en todos los casos, pero solo en este en particular, el método consiste en dejar caer desde una altura determinada ciertos pilones de ciertas dimensiones sobre esa superficie, ¿sí? Recordamos que todo lo que tiene que ver con compactación, el espesor asociado a la mejora siempre está asociado a la energía de compactación, ¿cierto? A cuánto es la altura, cuánto es el peso, a cuánta razón se va repitiendo esa compactación. Sí, en este caso es dinámica, ¿no? Pero si fuese por amasado, etcétera, por cualquiera de los métodos, la energía y cuánto me puede mejorar el suelo siempre es un conjunto de factores, ¿ok? Que se tiene que ir verificando. Bueno, el contenido de humedad del suelo siempre juega un papel importante, lográndose la máxima eficiencia para estos suelos colapsables con un contenido de humedad cercano al límite plástico. Esto siempre lo deben ya haber visto en lo que es cuando uno hace las curvas Proctor y evalúa realmente qué quiere hacer, ¿sí? Si uno quiere aumentar la rigidez o la resistencia, entonces compacta en una rama, y si quiere más para temas ambientales, aumentar la permeabilidad, compacta hacia otra rama. Y bueno, en general se consigue disminuir o anular la susceptibilidad al colapso al alcanzar pesos unitarios, que es lo que le mencionaba, de 1,6 toneladas metros cúbicos. Cuando veíamos Valles un poco los métodos de identificación primeros, estaba alrededor de 1,4 toneladas metros cúbicos. Y bueno, así hay diversas compactaciones, ¿cierto? Compactación por medio de pequeños pilotes piramidales. Acá esto me sirve para suelos potencialmente colapsables de 3 a 4 metros de profundidad. Compactación por pilotes de suelo, acá ya sería un poco en mayor proporción que los métodos anteriores, es cuando yo tengo un suelo colapsable de un estrato alrededor de 18 a 20 metros, ¿sí? Entonces, bueno, aquí yo ya realizo perforaciones mediante la hinca de un pilote metálico con ciertas dimensiones, solamente con la base ensanchada, y después se rellena con suelo local y se compacta ese suelo al agregar, ¿sí? Y la idea es que me quedan estas columnas de suelo compacto que me mejoran ese suelo, ¿no? Creo que igual en alguna de las conferencias van a ver en profundidad todo lo que son los sistemas de mejora, ¿no? Yo acá les estoy comentando muy puntual lo que se hace para estos suelos metaestables, específicamente los colapsables. Y acá se alcanzan densidades del orden de 1,70 a 1,80 toneladas metros cúbicos. También hay compactación por explosiones de gas, ¿sí? Que se pueden hacer por mezclas de gas propano y de oxígeno al suelo. Bueno, todas estas siempre alcanzan, como ven, densidades superiores a 1,14, 1,40, perdón, de toneladas metros cúbicos. Todo esto siempre viene asociado de evaluar el caso particular, de que sí, es una mejora del material, pero todos los métodos de compactación, además, mientras más efectivos sean, ¿cierto? Y mientras más energía produzcan, por ahí también me puede afectar las construcciones vecinas. Entonces, es muy común que si uno hace una compactación por explosiones, por ejemplo, se tiene que evaluar, no se recomienda como en medio de la ciudad, por ejemplo, pero se tiene que evaluar la creación de zanjas para evitar que esas ondas expansivas me deterioren o me perturben las construcciones vecinas, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene siempre su doble evaluación. Y bueno, otro de compactación está por humedecimiento, que es la hidrocompactación. Acá yo saturo a ese suelo, es decir, lo humedezco, como el primero que habíamos comentado, y luego se compacta, ¿ok? Este es muy común porque tiene un bajo costo y es bastante efectivo. Entonces, bueno, aquí hay bastantes referencias, digamos, de Gitzibara del 67, de la ex Unión Soviética, de Argentina, de China, diferentes autores que han trabajado en eso, investigado y, bueno, y realizado diferentes papers, etcétera, que están bastante buenos, que si por ahí los tengo, no sé si en Congreso luego se permite
digamos, como compartir información de ese tipo, bueno, eso lo conversamos. Que bueno, es una excelente opción del mejoramiento de suelos colapsables. Por supuesto, deja grietas de tracción por ahí y siempre necesita esta hidrocompactación, necesita estar complementada por algún sistema de compactación dinámica para lo que son los metros superficiales, ¿sí? Bueno, ya un poco más de lo mismo, compactación por humedecimiento previo y explosiones profundas, es decir, que me llega a mayores profundidades del estrato, esta técnica de mejora. Y acá les coloco el cuadrito de métodos de compactación, no necesariamente, que hay varios que no aplicarían para suelos colapsables directamente, pero para que recordemos, como alineado con lo que estamos viendo, que dependiendo del método, dependiendo del suelo realmente que se tenga y que se quiera mejorar, pues tendrá un método de compactación asociado de un tipo de método que será más o menos efectivo, ¿cierto? Entonces, bueno, como yo estoy hablando de suelos colapsables, que son suelos granulares y finos, por ahí combinación de presión y amasado, ¿cierto? Es efectivo. Bueno, entonces se los dejo así para que brevemente sea un recordatorio nomás. Y luego también tenemos soluciones en los suelos colapsables asociadas a la creación de nuevos contactos cohesivos, ¿sí? Esto es ya inyectando agentes químicos, con lo que es la estabilización térmica, que también se usa muchísimo como una mejora en la parte ambiental, y la estabilización mediante jet grouting, ¿cierto? Que tiene muchísimos más usos además que para suelos metaestables. Métodos de mejoramiento también en sí mismo es reemplazar el suelo, ¿cierto? Ese suelo problemático, que en este caso es el suelo colapsable, por otro tipo de suelo de mayor resistencia y de mayor rigidez. Esto, por supuesto, aplica y es conveniente cuando los espesores de ese suelo colapsable son considerablemente o relativamente pequeños, ¿cierto? Si yo ya tengo 15, 20 metros de suelo colapsable y me va a afectar la estructura, pues esto es una técnica que no es tan útil. Pero eso por un lado. La inyección de agentes químicos, bueno, el agente químico más utilizado en lo que son los suelos colapsables es el silicato de sodio. Consiste en ir inyectando en todo el espesor de suelo a tratar a través de perforaciones este componente. Y bueno, se realiza por supuesto una presión dada con cierto ritmo de descarga, etc. Y se ha probado por diversos estudios que para suelos colapsables es bastante eficiente combinarlo con lo que es una pre- y postgasificación con carbonato de calcio. ¿Okay? Ya está la estabilización térmica, que les decía que también tenía bastante utilidad en el tema ambiental. Pero bueno, me ayuda mucho en la paralización de los asentamientos, sobre todo cuando tengo construcciones ya existentes, ¿sí? Entonces esto quizás antes de construir, esta es una solución cuando se está empezando a ver afectada la estructura y quizás nos llamen para un tema de consultoría de, bueno, ¿qué solución hacemos para no derrumbar, digamos, esa estructura, ¿cierto? Para trabajar con lo que hay. Y bueno, consiste en aumentar la temperatura del suelo quemando combustible líquido o gaseoso. Entonces es una técnica muy útil en limos y arcillas, por lo cual, bueno, es excelente para suelos colapsables y también para lo que son los suelos expansivos. Bueno, ya está después el jet grouting, que es hacer esta estabilización, creando pilotos, columnas de este suelo con resistencia mucho más elevada y rigidez, para poder perdón, para poder transferir también la carga a mantos más profundos, ¿cierto? Y más estables. Eso como la primera parte, ¿cierto? De qué soluciones yo puedo hacer cuando yo quiero hacer mi fundación, cuando quiero hacer mi zapata, cuando quiero hacer mi losa, ver cómo mejoro el suelo o cuando escojo uno y otro, porque eso, aunque no es directamente la parte de cálculo de las cimentaciones superficiales, es igual o me atrevería a decir más importante que la parte del cálculo, ¿sí? Poder tomar esas decisiones, poder identificarlo, es lo más importante. Después hay otro grupo de soluciones asociadas a crear estos elementos que me impidan la llegada de esa agua o de ese líquido para que no me aumente ese contenido de humedad, ¿cierto? Aquí entrarían las pendientes adecuadas en la superficie del terreno que rodea esa construcción, canalización de los desagües, de lo que son los techos, los patios, que hablando un poco hacia viviendas, veredas perimetrales amplias que impidan la infiltración del agua en esos suelos de los alrededores. Si uno está hablando más de construcciones arquitectónicas, si se va a hacer zonas, por supuesto, ¿no? En una casa, edificios, centros comerciales, etcétera, planteadas como baños, lavaderos, cocinas, zonas que van a estar constantemente en contacto con el agua, que van a estar todas las tuberías, es recomendable que se realicen losas sanitarias.
Y ya creo que lo más importante en este grupo es un adecuado construcción o diseño, digamos, de las condiciones de aguas cloacales, ¿sí? Sobre todo que sean de fácil acceso, porque acá suelos colapsables vemos cómo ha aumentado el contenido de humedad, pero por supuesto, si alguna de estas redes cloacales se rompe, ¿no? No es que automáticamente se me rompe hoy lunes y hoy lunes a las 8 de la noche ya voy a tener un colapso. No, ¿cierto? Hay un grado, hay un espacio de tiempo mientras ese suelo se va saturando, mientras va aumentando ese contenido de humedad. Entonces, tener fácil acceso, ¿sí? Me permite darme cuenta cuando inicia el problema y que se puede solucionar, ¿sí? No es lo mismo que pase 1, 2, 3 semanas y bueno, por supuesto ya bajo estas condiciones, bajo estos suelos metaestables, ya voy a empezar a presentar problemas, ¿sí? Y bueno, ya después los diseños de estructura y fundaciones insensibles a los asentamientos por colapso. Pero eso solo como un agregado cuando yo voy a diseñar mis fundaciones superficiales. Yo hago todo esto de mejoras del suelo que puedo hacer, todo esto de prevención, ¿cierto? De canalización, de evitar que llegue el agua y siempre diseño mis fundaciones superficiales contemplando de dónde puede venir esa agua, ¿sí? Si va a ser de forma centrada, ¿sí? De la estructura como tal, o si va a ser localizada. Entonces, bueno, diseñar con base previendo esos asentamientos, esos movimientos y esos esfuerzos de corte, ¿sí? Por ahí entonces en los suelos metaestables se tiende a sobrediseñar, ¿sí? Pero bueno, lo que es referente a sobrediseñar en este aspecto, lo que nos puede representar a futuro, tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? Y bueno, si nada de eso se puede, se hacen fundaciones profundas, ¿sí? Se evalúa ese aspecto. Bueno, eso sería con los suelos colapsables. Vamos a hablar un poquito de los suelos expansivos. Bueno, los suelos expansivos son aquellos suelos que por su alto contenido de arcillas, además de arcillas con cierto grupo de minerales asociados, tienden a expandirse al absorber humedad y contraerse al perderla, ¿sí? Este comportamiento ligado a los cambios de saturación y contenido de humedad me generan lo que vemos en pantalla, que son un poco las grietas o fisuras longitudinales a lo largo del terreno, ¿ok? Que pueden ser en carreteras, en autopistas, ¿cierto? Ya esta es una estructura un poco precaria, pero vemos las magnitudes, ¿cierto? De esas grietas de tracción, que pueden ser de espesores mínimos y profundidades pequeñas, de centímetros, hasta llegar a tener profundidades de 2, 3 metros y espesores de 1 metro, ¿sí? Considerable la afección. Y luego esas grietas de tracción o ese comportamiento de contraer y expandir de ese suelo, por supuesto en las estructuras y en todas en las fundaciones, fundaciones tanto además las fundaciones no solo superficiales, también las fundaciones profundas, los pilotes sufren esto, se ven afectados, se calculan también con base en eso, me generan las construcciones algo como lo que vemos en la imagen, por ejemplo, ¿no? Como estos muros, como este pandeo del muro, o lo más común es verlo dentro de la casa, por ejemplo, o lo que es en las paredes, estas grietas a 45 grados, ¿sí? Que no necesariamente va a significar que la estructura va a fallar en su totalidad, pero bueno, sí me genera inconvenientes. Incluso está bueno que dependiendo de la dirección de la grieta, si uno pasa una perpendicular, puede saber incluso si se construyó en un periodo seco o un periodo húmedo. Eso netamente como una curiosidad. Pero bueno, es bastante importante. Y a nivel de taludes, cuando uno tiene grietas de tracción, considerarlas o no considerarlas en la estabilidad del talud también es sumamente relevante. Me puede cambiar un factor de seguridad, por poner un ejemplo, ¿no? De 1.5 a 1.4, inclusive, ¿no? Dependiendo del espesor de esa grieta de tracción, si esas grietas de tracción se pueden o no llenar de agua, ¿sí? Entonces, bueno, porque me debilitan las fuerzas resistentes y además me agregan una fuerza, me puede agregar una fuerza hidrostática de inestabilidad. Bueno, los suelos expansivos es relevante mencionarlos porque la sumatoria de todos los daños estructurales, por supuesto los suelos expansivos no se cobran vidas, por eso por ahí no nos suenan tanto, y gracias a Dios, pero la sumatoria de todos los daños estructurales por suelo expansivo es incluso superior a la sumatoria por daños de fenómenos naturales como huracanes, tormentas, terremotos, ¿sí? Entonces, para que se den una idea que sí es un problema recurrente.
Y bueno, se puede encontrar en casi cualquier parte del mundo. Existen, bueno, muchos países, acá podemos ver marcado en rojo, por decir ejemplo, Sudáfrica, México, en Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica, en Perú, en Turquía, Irán, India, Australia, ¿sí? Y de hecho se cree que hay muchísimos países un poco más subdesarrollados que todavía no se tiene conocimiento y porque no se ha empezado a construir o a analizar, ¿no? Pero casi en cualquier parte del mundo, dependiendo también de los climas, que ya los vamos a ver que afecta bastante, puedo presentar esta tipología de suelos. Y muchas veces nosotros asociamos a este problema de carretera y estas grietas a, bueno, no, acaban de hacer la autopista y de repente ya está, ya tiene estas grietas que habrán hecho mal, etcétera. Y muchas veces uno se coloca unos geocompuestos y muchas veces que no se solapan adecuadamente esos geocompuestos y lo que hace es que se traslada la grieta, se va como rodando, en vez de que ocurran los laterales, donde no se hace una buena conexión, un buen anclaje entre ellos, o no se prevé adecuadamente, se crean estas grietas, ¿sí? Entonces, bueno, también vamos a ver lo que son las ciclovías, y vamos a ver un ejemplo, que no tienen casi carga aplicada, por ahí además puede tender a haber más este tipo de grietas. Porque como los suelos colapsables veíamos que a partir de cierta presión yo estoy bajo una condición de colapsabilidad, con los suelos expansivos un poco al revés, a partir de cierta expansión de hinchamiento, si yo supero cierta presión, entonces no voy a tener problemas, digamos, es como que el suelo va a estar contenido y no va a poder expandir, ¿sí? Ya superarlo con la estructura que nosotros vamos a hacer con nuestra fundación, pues es un poquito el reto asociado. Bueno, los factores que me condicionan un poco el comportamiento de esos suelos expansivos son las características físico-químicas, en primer lugar, lo que son los tamaños de las partículas, los componentes mineralógicos y los componentes iónicos. Y todo lo que está asociado a la interacción fluido-partícula, ¿sí? Porque me rige la expansión al humedecerse, porque el agua me va hidratando esos cationes y me aumenta las fuerzas de repulsión. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No voy a hablar muy lo esencial de parámetros químicos, ¿cierto? Que me parece relevante para entender el comportamiento geomecánico, pero no a profundizar en extensión, porque pues esto no es un congreso de química. Pero bueno, más adelante, por ejemplo, cuando hablamos de componentes mineralógicos, que decía, sí, los suelos expansivos son suelos con alto contenido de arcillas, pero también arcillas que tienen cierto grupo mineral en su compuesto, ¿sí? Por ejemplo, nosotros asociamos la mormonillonita con suelos expansivos, ¿sí? Es lo primero que se nos viene un poco a la mente. O la hilita, por ejemplo. Y eso usualmente está basado, bueno, en cuál es su índice de actividad, y vamos a ver un poco los métodos de identificación, pero a nivel mineralógico, mientras mayor sea el área específica de esas partículas, vemos que aquí pasamos de 700, 800 a 10, que son las colinitas, mayor es el grado de potencial de expansión de esos suelos, ¿sí? Entonces, bueno, acá están un poco las propiedades referenciales también respecto a los límites de Atterberg. Y conversando un poco de lo que hablamos de la interacción suelo-partícula, de cómo me afectaba eso, es que en esa interacción se me dan tres capas diferentes, ¿sí? Que tienen funciones y comportamientos bastante distintos. Esto lo deben haber escuchado porque uno siempre, suelos expansivos, habla de la doble capa difusa, ¿sí? De las arcillas. Entonces, en verdad, la doble capa difusa es una sumatoria de dos capas diferentes, que es la capa de Stern y la capa difusa. Muy en líneas generales, la primera capa, ¿sí? La capa de Stern, es esa zona donde las sales y las moléculas de agua, viéndolo todo muy micro, ¿cierto?, se encuentran en contacto directo con las partículas de arcilla. Entonces me van hidratando los cationes. Si yo lo veo en esta imagen, que me parece que es bastante efectiva, acá están mis cationes, aquí está el grosor, digamos, de mis capas de arcilla entre una y otra, y cuando se va hidratando, ellas se van buscando balancear, entonces se me van separando, ¿sí? Eso es un poco el sentido así visto muy por encima. Y la segunda capa, que es la capa difusa, es la zona donde no existe un contacto directo entre un tipo de partícula y otra, pero sí existe el campo eléctrico que me sigue afectando y me genera desbalance en esas partículas que por supuesto buscan balancearse, ¿no? Y me generan estas fuerzas de repulsión o de atracción, ¿no? Conocemos que con suelos colapsables hablamos de un proceso que colapsa, digamos, y no es que va a volver al estado donde estaba posteriormente esa deformada. A cambio, con los suelos expansivos sí, es un ciclo de carga y descarga, por decirlo de alguna forma, ¿no? Va a expandir y contraer constantemente con los cambios de clima. Después de esa sumatoria de capas, como que ahí es donde me ocurre esa interacción fluido-partícula que me hace este fenómeno, ¿sí?
Luego ya está el campo lejano, que es una zona donde el agua y la sal no se ven afectadas por ese campo eléctrico tampoco, ni están en interacción directa, entonces ya se encuentran balanceadas, no hay problema. El espesor de esa doble capa difusa, ¿sí? Bueno, va regido por diversos factores, ¿sí? Ya un poquito más hacia el lado de la química, por ejemplo, sí, a medida que aumente ese espesor, pues las fuerzas de repulsión son mayores, así que voy a tener mayores centímetros, ¿no? Mayor deformada en el proceso, pero ya después también hay fenómenos como la concentración de los cationes, que al aumentar me disminuye la fuerza de repulsión, lo que es el balanceamiento, por ahí también hay unas discusiones en cuanto a la temperatura, pero bueno, eso viéndolo de forma muy micro, los suelos metaestables son por ahí, que además son suelos finos, son un poco más complejos su comportamiento que algunos otros suelos, ¿sí? Ellos están muy ligados a toda esta interacción físico-química, están muy ligados a la interacción con los factores externos, entonces, bueno, me pueden variar mucho en el tiempo, por eso son un reto a nivel de construcción. Luego están también características climáticas, como los climas monzónicos o climas semiáridos o semidesérticos. Los climas monzónicos son los que estamos acostumbrados, bastante, digamos, como en esta área también, que son cuando paso por un proceso de exceso de infiltración y luego un exceso de evapotranspiración, ¿sí? Esto me suele generar un efecto en las estructuras alrededor de 2 a 3 años después de realizada esa construcción. Y luego están los climas semiáridos o semidesérticos, que por ahí uno podría descartar, dice, bueno, ¿por qué tendría suelo expansivo si no es que hay fuertes lluvias ni nada por el estilo? Pero cuando uno está en una condición de extrema sequedad y uno coloca ese suelo, ¿cierto? Y uno coloca una construcción, una casa, un edificio, un galpón, ¿sí? Cualquier cosa. Acá hablando un poco del lado arquitectónico, todo esto aplica también al área de la minería, ¿sí? Me puede generar un incremento de humedades, me genera un incremento de humedades bajo la cubierta, porque al estar en esa extrema sequedad, al colocar algo, digamos, que le haga sombra, por decirlo de alguna forma, me genera un cambio del contenido de humedad, del porcentaje. Entonces, bueno, eso me va a facilitar. Y acá, creo que hay unas imágenes más adelante, pero acá también vemos que todo lo que es la vegetación, acá está. Todo lo que es la vegetación también me puede afectar el comportamiento de estos suelos, ¿sí? Hacia dónde se me puede deformar incluso la estructura. Parece una tontería, pero los árboles en sí mismos, con las raíces, me crean canales preferenciales también, ¿sí? De lo que son los flujos de agua. Entonces, eso, en esta tipología de suelo, me puede afectar considerablemente el comportamiento de mis fundaciones. Entonces, bueno, también hay factores que condicionan el comportamiento, como esto que les acabo de mencionar, como las características tensionales, las modificaciones de las tensiones externas, y bueno, estas variaciones de las condiciones de humedad, bien sea por aspectos climáticos o incluso a nivel de vegetación. O por supuesto, incluso, como veíamos en suelos colapsables, se me rompe una cañería y eso tiene una influencia enorme. ¿Cómo identifico yo un suelo expansivo? Bueno, revisión de antecedentes, todo lo que son los antecedentes geológicos, la mineralogía, el reconocimiento del terreno, que es importantísimo, ubicar si hay fisuras en las construcciones, tanto en el suelo, como fisuras a nivel de las construcciones vecinas, dónde está la posición del nivel freático, y ya luego tenemos ensayos de caracterización sencilla, similar a lo que veíamos con suelos colapsables, que es más por identificación del suelo y de su estado, también por límites de átomo, el peso unitario, y ensayos específicos que nuevamente sale a colación el ensayo de edómetro, ¿sí? Acá no de doble edómetro, sino de edómetro, con diferentes técnicas que bueno, ahí también les voy a dejar de referencia como eh, la- lo- el ensayo asociado a la norma también para que después ustedes puedan revisarlo, que me permite evaluar la potencialidad de expansión de ese material. Entonces, bueno, vamos a ir viéndolo ahora. Ok. Voy a ir un poquito de pasada en lo que son ensayos de caracterización sencilla. Son criterios sobre todo asociados al índice de plasticidad, que me permiten saber si estoy o no en un peligro de hinchamiento. Como todo lo que hablo de caracterización sencilla, usualmente se superponen los valores y me sirven es como un rango de interpretación para yo poder escoger o que se haga, ¿no? Pedir con un poco de criterio lo que son los ensayos mecánicos directamente más específicos. Igual para suelos expansivos, como para que se den una idea, cuando uno ve eh, limos o arcillas de alta plasticidad, usualmente lo más recomendado es que directamente se pidan ensayos de hinchamiento, ¿sí? Para conocer cómo se va a comportar.
Bueno, entonces está por el índice plástico, también asociado al contenido de una fracción inferior a una micra. Está una combinación de lo que es el índice de actividad, que está asociado a el índice plástico y a cuál es la fracción, el porcentaje de la fracción perteneciente a la granulometría inferior a 2 micras, ¿sí? Entonces me da la actividad, bueno, estaba en el cuadrito anterior también, la mormorillonita, 7,2 de actividad, que es la más alta, es decir, si estoy en inactivo o en activo. Bueno, un poquito un cuadro comparativo de estos mismos criterios que acabamos de ver. ¿Sí? Disculpe, compañero, Solí tiene el micrófono encendido. Por favor, silenciarlo hasta que termine la conferencia, por favor. Ok, retomamos. Bueno, entonces eso como de caracterización sencilla, ¿sí? Después, en los mismos ensayos de caracterización sencilla está el ensayo de difracción de rayos X, o bueno, el X-ray diffraction, que simplemente es un ensayo que me permite, digamos, yo bombardeo con rayos X, como le dice el nombre, una muestra del suelo, y dependiendo de los minerales que tenga ese suelo, los rayos que van a incidir, que yo hago, digamos, con lo cual bombardeo, van a difractar en ángulos determinados, ¿ok? Entonces, para eso uno tiene un esquemita como el que vemos acá en pantalla, que es un difractograma, donde se encuentran los ángulos típicos asociados a los distintos materiales. Entonces, yo ya sabré si tiene minerales más hacia el lado de la mormonillonita, de la hilita, entonces si estoy o no en una posibilidad de un potencial considerable de expansión, ¿sí? Y bueno, ya están los ensayos perdón, de caracterización específica, que son los ensayos de edómetro, ¿ok? Hay diferentes métodos, expansión hinchamiento libre, expansión bajo carga, presión de hinchamiento para expansión nula, que es un poquito el que tarda más. Entonces, bueno, por eso les digo que está asociado a la norma STM de 4546, los diferentes métodos, bueno, que están las descripciones, pero en líneas generales, lo que me permite, así como vimos las curvas anteriormente para suelos colapsables, es ver a partir de qué presión, que es lo que llaman presión de hinchamiento, o podemos mencionarlo como la presión a partir de la cual el suelo no va a hinchar más, es conocer esa presión, ¿sí? Para poder diseñar con base en ella. ¿Sí? Y ya vamos a ver qué soluciones en las fundaciones superficiales se le puede dar la vuelta desde el aspecto de economizar, ¿no? Porque por ahí para alcanzar presiones muy altas tendría que hacer unas losas o unas zapatas exageradamente sobredimensionadas, ¿sí? Entonces, bueno, eso ahí lo vamos a conversar. Y también está para conocer el índice de expansión directamente por la STM de 482911. Y bueno, dependiendo de ese índice de expansión que me dé, yo tengo un potencial desde muy bajo hasta muy alto. ¿Okay? Y bueno, acá hay algunas correlaciones asociadas a la expansión libre, ¿sí? Todas estas correlaciones, por supuesto, tienen diferentes nomenclaturas porque son bibliografías que son de diferentes regiones, diferentes países, pero como pueden ver todas, sin importar la nomenclatura, se basan en lo que son los límites de Atterberg, ¿sí? Directamente, y del porcentaje del contenido humedad. Entonces, bueno, también tenemos esto a disposición como para irnos dando una idea, por lo menos en lo que es la parte de prefactibilidad de un proyecto, ¿sí? Saber más o menos cuál va a ser el dimensionado, ir haciendo los cálculos de prefactibilidad de esas fundaciones. Bueno, luego aquí hay algunos casos como de referencia. Este es un ejemplo de carácter histórico de la planta nuclear de ASCO, para que nos demos cuenta también que los suelos expansivos, así uno los conozca y los pueda predecir, ¿cierto? Y hace todos los ensayos concernientes y diseña con base en esto, a veces también presentan sus propias problemáticas particulares de este suelo particular, ¿ok? En este caso, bueno, esto lo presenta Robert Litton, en este caso se realizó una excavación en una roca que tenía una matriz de tipo arcillosa, donde ya entonces se evaluó, ¿cierto? Se hicieron los análisis, se conocía la magnitud de expansión libre, y se construyó la estructura diseñada para compensar esa presión, ¿sí? ¿Qué ocurrió? Lo que son las líneas punteadas es la presión original de expansión, digamos lo que estaba previsto, y lo que son la línea con pequeños círculos es el registro de la data actual, ¿ok? Como pueden ver, lo que ocurre realmente es que la tendencia fue a ir mucho más allá de los tiempos establecidos, es decir, que el suelo se sigue hinchando
y contrayendo, digamos, y modificándose mucho más tiempo de lo que ya estaba establecido y a mayores magnitudes. Entonces, aquí se descubre un poco que había presencia, se hacen los análisis un poco más profundos, etcétera, de ese material, y se descubre que había presencia de yeso en la matriz rocosa. Entonces, cuando uno tiene este tipo de materiales o este tipo de minerales, también me pueden retrasar las condiciones de ese suelo. Por eso es importante que uno, dependiendo del caso y donde esté trabajando, haga los ensayos específicos para ese suelo, ¿sí? Asumir asumir un poco lo menos posible, es la idea. Y luego está este caso de Argentina de San Juan, que bueno, la fuente es del doctor ingeniero Marcelo Ceballos, que es en una ciclovía, que es lo que yo hablaba, que por ahí uno dice, bueno, mira las grietas de tracción, pero claro, con lo que son los suelos expansivos, a mayor estructura de lo que se va a colocar, si supera esa presión de hinchamiento, en verdad es mejor, ¿sí? Entonces, bueno, esto fue una ciclovía que se evaluó, vemos que al colocar el pavimento sobre los suelos expansivos, impermeabiliza un poco ese suelo y genera dificultad al intercambio de humedades. Nosotros podemos ver este pavimento y en las imágenes posteriores también como si fuera una losa, ¿sí? Que tiene algo construido. Entonces esa losa también me impermeabiliza y va a actuar en consecuencia y se le van a generar los movimientos y los esfuerzos un poco bajo el mismo criterio de comportamiento. Entonces, bueno, las grietas se crean o parten en función del confinamiento y desconfinamiento que se genera por esos efectos de flexión. Entonces, las fundaciones superficiales asociadas a suelos expansivos, como que lo principal que uno tiene que estar prestando más atención es a que la losa me pueda aguantar esos efectos de flexión, ¿ok? Más la deformada habitual que tiene simplemente por la estructura y el agregar la carga. Bueno, en el gráfico es un gráfico de lo que es el porcentaje de expansión libre versus el tiempo. Vemos que son diferentes muestras tomadas de este mismo sector y vemos cómo hay una diferencia muy marcada en una de las muestras, para que además veamos cómo podemos estar como en la misma obra y aún así a ciertas distancias longitudinales, digamos, ¿cierto? En esa área, si es muy amplia, puedo tener cambios del comportamiento, ¿sí? Vemos que lo que es la muestra 1, 4 y 5 se comportan de forma similar y vemos que lo que es la muestra 3 primero empieza, aunque tenga una expansión libre un poco mayor, empieza a comportarse de forma similar hasta que llega a un 7% de expansión libre y luego se prolonga en el tiempo y tiene una mayor expansión, ¿sí? Bueno, todo esto también asociado, que lo más probable es que tenga minerales, como lo veíamos anteriormente, a lo que era el yeso, ¿sí? Entonces, solo en ese sector se puede ver una problemática particular. Y luego evaluando, esto asociado a las técnicas de mejoramiento, acá no me voy a tener tanto como en suelos colapsables, en las soluciones de mejoramiento, pero vemos cómo asociado a la misma muestra, en estado inalterado o ya remoldeada a diferentes humedades, tiene diferentes porcentajes de expansión, ¿no? Y diferencias significativas. Entonces esto va muy ligado a que a mayor humedad durante la construcción, ¿no? La expectativa de expansión es menor en la vida útil, que es consistente con las técnicas de mejoramiento existentes, ¿no? Lo que yo mencionaba de que como de primera instancia uno suele humedecer como para que vaya a sentar y vaya a hacer el pico previo a que uno construya la vida operacional de la estructura. Y después vemos el comportamiento en lo que es la deformación vertical versus la presión vertical. Entonces, esto es lo que mencionaba de cómo yo construyo, entonces, ¿no? ¿Cómo me baso? ¿De qué me sirvo? Bueno, ya sé que tengo este problema, ya pude saber cómo identificarlo. Bueno, si nosotros vemos esta gráfica, vemos que si extendemos un poco la curva, las presiones realmente van a estar alrededor de los 20 kilogramos centímetros cuadrados, por lo cual cualquier estructura que no genere una presión mayor a esos 20 kilogramos centímetros cuadrados va a ser susceptible a levantarme o expandirme, ¿sí? Entonces, esa fundación va a tener que estar muy bien diseñada para poder soportarme esos comportamientos, ¿sí? Todo esto hablando con que haya un contenido de humedad alto, ¿no? Si no hay un aumento de contenido de humedad, pues nada de esto ocurriría. Bueno, acá está lo que vemos. Esto podría ser como el pavimento directamente en una obra vial, ¿cierto? O podría ser la losa de una fundación de una casa, ¿sí? Entonces vemos como en el periodo seco, como esto me impermeabiliza la zona de abajo, en el periodo seco, cuando hay bastante evapotranspiración, se producen asentamientos en los bordes, ¿sí? Y en los periodos húmedos se producen hinchamientos en los bordes. Y luego vemos que lo esencial acá es este valor que acá llamamos M, que es un poco como el valor del voladizo, es decir, es donde se me presenta esto, si lo vemos acá de forma numérica, esta inconsistencia, ¿sí? Esta distorsión entre la estructura de la fundación y el terreno. Es decir, yo diseño mi losa,
para que apoye cierta área, ¿cierto? Y me transmita esos esfuerzos. Y al final, esa losa no tiene toda esa área transmitiendo esos esfuerzos. Hay un rango en ambos lados, en los suelos expansivos, que me queda levantada en gran parte, ¿sí? O, bueno, o queda modificada, depende si estoy en proceso de hinchamiento de secado. Pero es una distorsión entre lo que es la estructura de fundación y del terreno. Y eso, por supuesto, bueno, me trae consecuencias y está asociado a calcularlo de formas diferentes, ¿sí? Que lo que estamos acostumbrados es simplemente con lo que son los asentamientos elásticos. Elástico o plástico, pero los asentamientos instantáneos. Bueno, y acá está también una comparación de lo que es la platea con su deformada normal, que en este caso es el levantamiento, y lo que es con las propiedades de expansión, ¿sí? Y el pandeamiento. Y bueno, eso asociado también al movimiento flector. Eh, bueno, la cimentación superficial, lo que nosotros tenemos que considerar en el diseño es que me tiene que soportar dos efectos, ¿sí? Creo que ya lo veníamos comentando, pero me tiene que soportar la deformada correspondiente a la aplicación de la carga en un medio continuo, lo que hacemos siempre, y además me tiene que poder soportar las reacciones del sistema característico únicamente a los suelos expansivos, ¿sí? Lo que se traduce en mayor diseño o un sobredimensionado. Bueno, aquí hay un poco los diferentes autores y métodos de diseño para estos suelos sensibles al agua. Tenemos desde métodos como Litton, que tiene una interpretación bastante extrema, donde, si pueden ver la figura, asume que la losa solo se apoya, digamos, en un punto, ¿sí? Es un apoyo puntual, entonces uno, por supuesto, es un diseño muchísimo más robusto. Y luego hay otras variantes, Walsh, PTA Bray, donde la interpretación es un poquito más congruente, en el sentido que sí considera un espacio, una sola central, con un contacto continuo de los elementos, ¿sí? Entonces aquí la clave se reduce un poco más a encontrar el valor de lo que les decía el voladizo, ¿no? Como que acá anteriormente lo llamaba E en alguna de las otras figuras. Y bueno, hay otros autores que tienen interpretaciones similares, por ejemplo a Litton, pero con algunas variaciones. Bueno, por tema de tiempo no me voy a tener mucho acá. Esto es como más la parte operacional de cálculo, cómo se calcula en el meso voladizo por los diferentes autores, ¿cierto? Lo importante es que se lleven un poco quizás, si quieren profundizar en esto, que entiendan lo que hablamos del comportamiento geomecánico y que se lleven los autores para poder estudiarlos, ¿sí? En un caso práctico. Y bueno, las soluciones ingeniería de suelos expansivos. El promedecimiento del suelo, que lo vimos también para colapsables, el control de la humedad, que lo conversamos también en el otro caso, sustitución del suelo expansivo, control de la expansión, todo esto con técnicas de mejoramiento, compactación, modificación de las propiedades expansivas, ¿cierto? Como mejoramientos también en inyección de algunos componentes químicos, y las fundaciones superficiales y profundas. Bueno, las fundaciones profundas no me detengo mucho, por supuesto, si uno pasa por el estrato problemático y llega a un suelo estable, no hay mayores inconvenientes. Las fundaciones superficiales me voy a detener en lo que es esta composición, ¿sí? Que vendría a ser una losa, pero que tiene esta forma, ¿ok? Como más como una losa nervada. Esto es netamente para lo que decía de disminuir costos, lo que son unas losas flotantes que me permiten redistribuir los esfuerzos. Y hay diferentes casos. Yo consigo cuál es la supresión de hinchamiento, quizás conseguirla en toda la losa es muy costoso, y lo que se hace es, en el caso que se pueda, transmitir a un medio inerte, no expansivo, ¿cierto? Si el estrato no es muy profundo y se hace algo de estas características, o si no se llega a un suelo que no sea expansivo, se hacen unas vigas mucho más robustas, ¿sí? Que logren transmitir en esos puntos cargas equivalentes a esa presión de hinchamiento para evitar esos cambios. Y en el medio, entre una viga y otra, se colocan materiales con alta deformabilidad, ¿ok? Como el telgopor. Entonces lo que pasa es que como que la expansión y las modificaciones me lo sufre este material de alta deformabilidad, no tengo problema, y mi estructura, mi losa, no tiene que ser diseñada, digamos, para que soporte esas deformaciones y esos esfuerzos de tracción y esos momentos tan fuertes, digamos. Entonces mi estructura encima de esa fundación va a estar cuidada. Va a tener menos problemas, digamos. Entonces, esas son como de fundaciones superficiales, así como un aspecto particular que me parece relevante. Pero en líneas generales, ya estamos cerrando con suelos expansivos, en líneas generales es eso, es buscar estas soluciones donde yo pueda vencer la presión de hinchamiento, pero economizando, o sea, hacerlo inteligentemente, o las fundaciones superficiales, si se puede hacer, calcularlas que pueda soportar no solo la deformada habitual, sino estos procesos de hinchamiento y contracción, ¿sí? Entonces, bueno, siempre
con esto vamos a estar trabajando un poco más hacia losas flexibles, que bueno, se deben recordar también que tienen un poquito más de complejidad por ahí que las losas rígidas. Bueno, y en temas de sistema de drenaje también, lo que conversamos para suelos colapsables, se pueden hacer drenajes longitudinales perimetrales a esa construcción, para controlar los cambios de humedad, se pueden hacer construcciones de este tipo, ¿cierto? Que esto es roca o grava, que es un material más drenante para canalizar, ¿cierto? Y crear un flujo que no me afecte la estructura. Bueno, eso sería para cerrar con los suelos expansivos. Y voy a hablar muy brevemente, creo que estamos contra el tiempo, igual me comentan si quieren que me detengan los chicos del capítulo, si hay algún problema con los tiempos, me comenten nomás, no tengo problema. Pero bueno, voy a conversar de suelos licuables. No me quise extender tanto en suelos licuables porque sé que hay unas muy buenas ponencias específicamente de suelos licuables en ciertos rangos. Entonces, solo conversar como lo esencial y de las soluciones y de esas cimentaciones, ¿sí? Sabemos que los suelos licuables es el fenómeno, o la licuación, digamos, es el fenómeno que atraviesa esta masa de suelo, este tipo de suelo, cuando tiene características de suelo granular fino, donde se ve disminuido considerablemente su resistencia, producto de un aumento de la presión de poros, ¿ok? Y se necesitan algunos factores esenciales para que se produzca este proceso de licuación, ¿ok? No solo con tener un material suelo granular fino va a haber la licuación, ¿cierto? El primer factor es que haya eventos sísmicos de magnitud considerable. Esto lo tomo con pinza en el sentido que realmente podríamos decir que es cuando hay presencia de cargas dinámicas considerables, ¿sí? Porque se ha visto casos de licuación, por ejemplo, incluso en tranque de relave, cuando se hace más técnica de instrumentación, eh, hablando cuando hay alguna maquinaria cercana que me genere vibraciones y carga dinámica importante en el material, ¿sí? Entonces, no necesariamente es exclusivo para cuando hay eventos sísmicos. También cualquier tipo de carga dinámica importante me puede generar un efecto de licuación. El segundo factor es que la altura del nivel freático sea elevada, es decir, si mi nivel freático está a unos 15, 20, 25, 30 metros, por ahí es mucho más difícil que haya o se presente un fenómeno de licuación, aunque todo lo demás esté dado para que ocurra. A cambio, si yo tengo un nivel freático a los 5 metros y tengo esta carga dinámica y además tengo este material granular fino de baja compacidad, que es súper relevante para que esto ocurra, entonces sí puedo que tenga un proceso de licuación. Las evidencias superficiales más comunes de este fenómeno son por ahí los volcanes de arena, las grietas en el terreno, pérdidas de capacidad portante, movimientos laterales. Bueno, la falla de taludes por flujo del terreno, este suelo especial creo que sí podremos asociarlo bastante a lo que es más la parte minera, ¿cierto? Porque bueno, con todo este procesamiento es un material característico en los tranques de relave. Y bueno, esto sería. De método de identificación mucho más, porque sé que lo van a estar conversando, pero así como de pasada, para que no quede tampoco, hay muchos métodos asociados a la caracterización sencilla, ¿sí? A la granulometría también, los límites de Atro, etc. Y hay muchos métodos también asociados a ensayos mecánicos, digamos, en laboratorio, ¿sí? Como pueden ser hasta las columnas resonantes, los triaxiales cíclicos, donde yo evalúo además que si tengo un porcentaje de 5 a 10% y la presión de poros me llega a 1, entonces estoy bajo esa condición de licuación. Y una de las correlaciones, digamos, se trabaja bastante con correlación en el diagnóstico de licuación, puede ser a través de los ensayos de penetración, ¿sí? Es decir, los ensayos de penetración en campo, asociados en su mayor parte en la historia, es todo más asociado a los ensayos SPT, ¿sí? Los ensayos de penetración estándar, y a medida que se ha avanzado un poco más en este aspecto, también se ha demostrado más relevancia o más confiabilidad a los ensayos CPT, ¿sí? Como que muestran valores de licuación o un diagnóstico de licuación un poco más confiable y adecuado, ¿sí? Pero entonces es bastante amplio, digamos, también los métodos para identificar este tipo de suelos. Eh, bueno, los métodos de mitigación, también a nivel para nosotros hacer nuestras fundaciones, pueden ser métodos que eviten la ocurrencia del fenómeno o métodos que ataquen o contrarresten sus consecuencias. Y aquí los dividimos más entre si yo tengo una obra nueva, es decir, quizás no voy a construir la fundación, sino tengo una obra y tengo que solucionar este problema, es más hacia densificar ese terreno, ¿sí? Con vibroflotación, vibrosustitución, compactación dinámica, y ya con construcciones existentes está bueno utilizar técnicas de mejoramiento basadas en inyección, ¿ok? Eso por un lado. Y bueno, por supuesto, por ejemplo, asociado al lado de minería, ¿no?
Aquí yo sé que es de fundaciones superficiales, pero muchas veces uno del área de minería tiene un talud e igual tiene que colocar cierta fundación encima de ese talud, ¿cierto? O por cierta área, por cierto de las bermas de ese talud grande, un tren que relave, también van a ser creadas para que puedan pasar camiones, para que se pueda transitar, ¿no? Eso depende de muchos aspectos. Entonces, bueno, lo que es la infiltración, controlar el tema del drenaje es sumamente relevante y la canalización de esas aguas, porque bueno, es también el contenido de humedad y que me pueda subir la napa freática un factor determinante. Y por último, ya para cerrar, otro suelo especial, que podríamos o no llamarlos suelos metaestables, son los suelos orgánicos. Realmente este es un suelo que tiene una cantidad significativa de materia orgánica, superior al 20%, que hace que me presente, digamos, con comportamientos tensodeformacionales significativos que por supuesto me van a afectar cuando yo diseñe mi fundación, ¿no? Aquí estaría hablando de arcillas, limos o arenas, del 2 al 20% de contenido orgánico, de suelos orgánicos netamente, que tienen hasta un 25-75%, y de turbas, que es cuando tienen más del 75%, que bueno, es como el caso un poco más crítico, ¿sí? Bueno, acá está en color, digamos, esta clasificación, ¿cierto? Siendo el marrón más oscuro las turbas, y bueno, la división que es por suelo, si consideraría orgánico o no orgánico. Bueno, tienen alta compresibilidad, eso es lo principal, tienen una baja resistencia, así que totalmente asociado a diseñar en función de eso las fundaciones. Y bueno, los métodos de mitigación son similares a lo que hemos estado viendo: columnas de grava, excavar ese suelo y reemplazarlo por un material de relleno de mejores condiciones. Y bueno, también está el manual de la CDT, de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, que tiene un poco bastante bien indicado qué hacer para cada caso, ¿sí? Dependiendo de la construcción, de cómo reparar o detener los daños. Pero bueno, cerrado con este, porque aunque no es un suelo metaestable como tal, igual siempre me presenta un poquito de dificultades a nivel de las fundaciones, ¿sí? Por su baja capacidad portante y su baja rigidez. Y bueno, eso sería. Buenos días. Aquí, muchas gracias por su presentación. En estos momentos vamos a dar paso ya a la sección de preguntas y de parte del público. Nosotros acá, ok, perfecto, listo. Aquí tenemos la ronda de preguntas, ingeniera. Entonces, se las voy a comunicar en este momento. Por ejemplo, una pregunta bastante interesante sería, en base a su experiencia, ¿qué tipo de vegetación afecta más al comportamiento de los suelos expansivos? Ok. Bueno, no soy muy de biología para decirte específicamente qué árbol, etcétera, pero sí, mientras más robusto sea, sobre todo, es decir, unas flores por ahí, ¿no? Pero lo que sí son ya arbustos, estos árboles de grandes dimensiones, que necesitan más nutrientes, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Sí presentan un mayor problema. A mayor tamaño, mayor va a ser el canal de flujo que van a crear. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Ahí el profesor Gary Durán también tiene una pregunta para usted. Adelante, ingeniero Gary. ¿Qué tal? Gracias, Rodrigo. Buenos días, ingeniera Adriana. Gracias por la exposición. El tema muy interesante. Solamente para, tal vez, para antes de hacer una pregunta, quisiera hacer unos comentarios sobre, bueno, en el caso de Perú, ¿no? Este tipo de suelos son, digamos, tomados en cuenta en la norma para diferentes proyectos, ¿no? Y a la vez son muy poco estudiados también, ¿no? En pregrado, ¿no? Me imagino que eso pasa también en diferentes países de acá de Hispanoamérica, ¿verdad? Em, y justamente mi pregunta va tal vez un poco a su experiencia o alguna idea que usted nos pueda brindar o algún comentario que usted nos pueda brindar. ¿Qué sucede en Perú? Nosotros, cuando hacemos las carreteras, ¿no? Existen pues los que construyen, los que supervisan, ¿no? Y luego los que hacen el mantenimiento, ¿no? Muchas veces el que construye, el que hace el mantenimiento es el mismo y a veces no. Entonces todo depende del tipo de contrato, ¿no? Pero ¿qué sucede? A veces en los tramos se encuentran arcillas, ¿no? Entonces van avanzando e identifican de que, entre comillas, no hay problemas de hinchamiento o de, ¿no?
con la estabilidad o de algún tipo de fenómeno de este tipo de de este tipo de comportamientos. Pero normalmente se guían pues de los límites de Atterberg y en caso encuentren algo extraño hacen ya los ensayos de hinchamiento, ¿ok? Digamos, es un poco lo que sucede. Y una vez que terminan de construir, existe un tramo que presenta problemas, ¿no? De los que usted ya mencionó. Entonces, yo le quería hacer una pregunta, o sea, ¿cuál sería la sugerencia para los especialistas geotécnicos involucrados, tanto en la supervisión como en la construcción, obviamente, cuando estén haciendo los proyectos, digamos, de los estudios de prefactibilidad o los estudios geotécnicos, ¿no? ¿Cuál deben ser o qué criterios deben añadir a los ya normalmente utilizados de índices de plasticidad, ¿no? Para poder detectar adecuadamente estos tramos donde el tipo de arcilla puede presentar pues alta expansión, por ejemplo, ¿no? O alta actividad. ¿Cuál sería? Porque obviamente un geotécnico tiene un poco tendría más criterio para aplicar algún procedimiento adicional, ¿no? O algún ensayo adicional, o, digamos, levantar alguna alerta, ¿no? A un constructor que su especialidad es construir, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tal vez ese comentario o esa sugerencia que tal vez podríamos obtener de usted, ¿no? Oh, ok, buenísimo. Bueno, yo creo hay un poquito de divergencia de eso que comentaba a nivel de conocimiento, sí, incluso de pregrado, pero yo creo que a nivel también de los constructores, aunque no sean geotécnicos específicamente, igual que los operadores cuando uno habla del área de minería, deben ser un poco más capacitados en el sentido de que sí, quizás al geotécnico no, por ejemplo, si es una ruta no va a poder ir, digamos, a toda la extensión de la ruta, es posible, y va a guiarse por los límites de Atterberg, ¿sí? Pero si está un poco más capacitado el constructor, incluso yo creo que es todo un poco un trabajo en conjunto, incluso los obreros que están directamente ahí, si están un poquito más capacitados, que se puede hacer con charlas tranquilamente, van a estar más atentos a notar si hay grietas en el suelo, si hay alguna grieta que vean, si de repente ven comportamiento, asumiendo que es una carretera o que es una ruta donde no hay ningún tipo de edificación cercana, ¿no? Que es como el peor de los casos, en el sentido de que no tengo cómo ver si hay daños, así sean mínimos, ¿cierto? Como estas grietas que yo digo de 45, un poquito de esos pandeos en los muros. Pero yo creo que a ese nivel, como si yo no tengo nada cerca, a nivel de constructores, a mí me parecería súper recomendable que se hagan capacitaciones a los obreros, al maestro de obra, no sé cómo lo llaman en Perú, si también lo llaman maestro de obra, de estar atento y promover eso, de que busquen, porque la inspección visual en los suelos, en estos suelos especiales, es sumamente importante. Creería que se lleva como hasta protagonismo, incluso a nivel de ya llegar a los ensayos. Entonces, notar esas diferencias, eso como a nivel práctico, me parece que puede marcar bastante la pauta, porque hasta si un obrero va haciendo y dice, mira, yo vi esta grieta, le tomo una foto, llamo a la persona, va, el ingeniero la dice, bueno, ¿cuál es el índice de plasticidad? Eso hablando de CELA, ¿no? ¿Cuál es el índice de plasticidad? Bueno, está más o menos, quizás está un poquito fuera de rango de lo que estaban los otros, aunque no entran los criterios de alerta que acabamos de ver, se va a hacer ensayos en esa zona. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que la geotecnia, bueno, que estamos en este mundo también de construcción, vemos que los presupuestos, de la forma como están organizados a nivel después de construcción, a lo que son fundaciones, lo que es la parte de geotecnia y de fundaciones se llevará, estoy tirando así un número, pero se llevará como un 20%, digamos, ¿sí? O sea, es mínimo en comparación al resto de los costos. Entonces, gastar un poco más en ensayos, la verdad que a largo plazo y a lo que va a significar quizás estas roturas, porque esto empieza como algo leve, pero después se tiene que arreglar, después se puede convertir en algo muchísimo más costoso, no es económicamente nada disparatado ni nada loco, hacer un poquito más ensayos de la cuenta, diría. Entonces creo que esa capacitación de parte de ellos y bueno, de parte ya del ingeniero geotécnico, pues sí ver, uno estudia como hablábamos de los antecedentes, ¿no? La geología del lugar, etcétera, ver qué es lo que hay y si hay algún límite, porque eso sí está zonificado, se hicieron diferentes ensayos, hacer la mayor distribución, cierto, posible,
y ver cuál es la diferencia de esos límites. Quizás no entra en un estado de alarma que directamente hicieron los ensayos, pero quizás sí tiene un rango, o sea, 5 más, 10 más que los otros lugares de la carretera. Entonces, aunque no entre en el rango directo de esta metodología, si uno ve una diferencia entre todas las muestras tomadas, ¿no?, en extensión, entonces pedir un análisis un poco más detallado en esa muestra en particular. O sea, creo que eso sería así como los consejos que daría de mi parte. Y a nivel estudiantil, sí, la verdad que estos suelos sí presentan bastante problemática, están todos en la norma, pero no se dan tanto en pregrado. A mí me parece sumamente importante que también se empiece a incluir en lo que es el pregrado de ingeniería civil, lo que es el estudio también de la mecánica de suelos no saturados, que está totalmente asociado a estos suelos, ¿sí? Porque usualmente, en lo que estudiamos también todos, es más hacia la mecánica de suelos clásica, que es sumamente efectiva. Pero bueno, también está bueno que haya algunos principios, sobre todo con los suelos finos, de esta mecánica de suelos no saturados, como de entender un poquito más ese comportamiento, que es algo bastante reciente. Yo creo que a medida que pase el tiempo va a ir siendo incluido poco a poco igual en las diversas áreas, porque es como que está en auge en los inicios. Bien, Eso ingeniera, muchas sería. gracias. Muchas No, gracias, muy claro, y claro, yo estoy de acuerdo con usted sobre esta idea, ¿no?, de la capacitación al personal que está en campo, ¿no? Y sí es posible hacerlo, ¿no? Con una buena, habría que preparar, ¿no?, una especie de capacitación visual, práctica, para poder transmitirlo fácilmente a los especialistas y puedan tomar acción sobre estas zonas, ¿no?, que puedan ser potencialmente perjudiciales para la obra en el futuro, ¿no? Gracias, gracias. Adelante, Rodrigo. Aló, ingeniera, ¿me suele escuchar? ¿Me escucha bien? Sí, te escucho bien. Perfecto. Voy a encender la cámara un momentito. Tranquilo. Buenos días, ingeniera. Qué buena exposición. Ha sido muy clara, ha sido muy precisa. Ha quedado muy claro acerca de los suelos colapsables, los suelos licuables y los suelos expansivos. Lo han notado todo, pero a veces habían partes muy rápidas donde tenía que volar y ya se me escapaba de las manos. Me ha gustado porque ha quedado claro los tipos, las características, cómo identificar un suelo colapsable, ¿no? Mientras los chicos están comentando sus preguntas por las diferentes redes sociales, voy a argumentar un poquito lo que he escuchado. He visto cómo identificar qué es autocolapsable, potencialmente colapsable y no colapsable, o por qué colapsan y cuál es su comportamiento de un suelo colapsable. Y hasta hay una pequeña comparación de los parámetros de colapsables y compresibilidad, si no me equivoco. Aparte de anotar algunas soluciones ingenieriles para estos suelos, también vi que hay suelos expansivos con problemas recurrentes en mi ciudad. Por ejemplo, en el caso de los suelos colapsables, está el caso de las construcciones que están cerca de las laderas de los ríos. Bueno, acá en Perú hay un fenómeno llamado El Niño, lo que provoca inundaciones y causa que la resistencia del suelo desaparezca y toda la estructura, ¡pum!, se colapse. En el caso de los suelos expansivos, en varias ciclovías de la capital, Lima, están así fracturadas con varias grietas. Entonces se puede apreciar que es un suelo expansivo, pero nadie lo sabe. Todo el mundo pasa por ahí, pero nadie sabe que se debe por un suelo expansivo. Y eso es lo curioso de estos datos. Bueno, hay una pregunta que nos acaba de llegar. Nosotros en la universidad hemos aprendido que la presencia de los suelos colapsables debe ser afrontada por la construcción de cimentaciones profundas, como el caso de los pilotes. ¿Qué conceptos básicos deberíamos reforzar e interiorizar para empezar a diseñar cimentaciones superficiales en un suelo metaestable? Ok. Bueno, es un poquito lo que comentaba. Sí, por excelencia, cuando uno tiene un suelo problemático, tiende a irse por las fundaciones profundas, porque a veces, incluso aunque las fundaciones profundas teóricamente sean un poco más costosas que las superficiales, a veces la relación, como lo que habla, costo-beneficio, todo lo que se tiene que hacer para mejoramiento, a veces es mucho más costoso que hacer directamente las fundaciones profundas, ¿no? Entonces, eso sí te lo va a dar cada caso. En eso sí no hay como una receta mágica, siempre está asociada al caso particular, pero sí a nivel de fundaciones superficiales, eso, saber identificarlo
y poder ver qué se tiene a disposición. O sea, conocer todos los métodos, si se va a trabajar con fundaciones superficiales, todos los métodos de mejoramiento, ¿sí? Eso es vital. Y también la parte a nivel estructural, un poco de las fundaciones, ¿sí? Porque el gran problema con los suelos metaestables, más allá de la resistencia, que vimos que también se modifica y es relevante, es el tema de las deformaciones. Y bueno, y por supuesto, yo hablé un poco mucho de losas, ¿no? Pero también, hablando de fundaciones superficiales, están las zapatas. Entonces, siempre va a estar asociado a un problema de deformaciones, de asentamientos y de asentamientos diferenciales. Y nosotros sabemos que esos asentamientos diferenciales, o sea, esa distorsión de deformaciones, ¿qué puede tomar una estructura u otra? Depende netamente de las dimensiones de la estructura y de la funcionabilidad de esa estructura, ¿no? Eso está bastante normado. Entonces siempre va a recaer como que hay que prestar especial atención a eso, a identificarlo, a mejorar un poco el ambiente agresivo donde vamos a trabajar y de la parte estructural poder diseñar considerando esos momentos y esos esfuerzos nuevos, digamos, que me aportan esos suelos especiales. Porque lo que tiende a pasar es que a nivel de cálculo no es mucho más complicado, ¿sí? Sino que lo que tiende a pasar es que no los conocemos, no sabemos identificarlos, no sabemos incluirlos, y pasa eso, que entonces no calculamos, no consideramos esos momentos y esos esfuerzos tan elevados que se tienen. Entonces, al momento de construir, bueno, por supuesto, es como que se subdiseña. Entonces, creo que eso es como lo esencial. Y luego ya, por supuesto, practicar de parte de ustedes, digamos, la parte estructura del acero que absorba los esfuerzos, todo, pero eso me parece como lo más relevante, saber qué colocar y qué no colocar. Y por supuesto, hay también, como yendo mucho más cuando uno va a trabajar en obras un poco más grandes o en construcciones más grandes, los modelos constitutivos asociados. Por eso hablaba que estaría bueno que uno hablara un poquito de mecánica de suelos no saturados, que se diera un poco más, aunque es un tema muy nuevo en el pregrado, porque ellos también son modelos constitutivos asociados a esto. Y no todos los software que utilizamos hoy en día, por ejemplo, Plaxis, que es, bueno, a mí me parece súper excelente, no todos esos software logran o tienen los modelos constitutivos como asociados a este tipo de comportamiento. Entonces uno los tiene que tomar con pinza y estudiar el análisis y trasladarlo un poco a los modelos, si ya va a hablar de modelos, ¿no? Por ahí en España, por lo menos lo que son los colapsables, sí está bastante avanzado. Creo que, bueno, a riesgo de equivocarme, creo que está el de Alonso, bueno, que también ha trabajado bastante como en la definición de, de modelos constitutivos asociados y de software para poder interpretar esos suelos colapsables, ¿sí? Pero bueno, hasta los momentos no hay nada de forma tan comercial, ¿sí? Es más como interpretaciones de cada universidad, los estudios y los programas asociados. Pero bueno, esa es como mi recomendación. Trabajar para entenderlos, para cuando uno tenga las herramientas que tenga a disposición, pueda incluirlo eso en el diseño, ¿sí? Como ese sobredimensionado, que al final no es una sobredimensionación, sino que es algo que hay que hacer, sobredimensionado. Listo. Acá hay otra preguntita. Como Sí. usted sabrá, Lima es un lugar de un clima muy variado, donde se presentan a veces temperaturas altas en verano, pero también una gran humedad en invierno. Y sabiendo que un suelo metastable tiene mejor comportamiento en estado seco, pero frente al incremento de su contenido de humedad, este disminuye su resistencia al corte. ¿Cree usted que los cambios de climas presentes en nuestra ciudad generan un efecto adverso o cambios significativos en el comportamiento de este tipo de suelo? Sí, sí, total. O sea, incluso cuando esté seco, ¿no? Digamos, el que no vaya, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que hay diferentes suelos metaestables, ¿no? Pero, por ejemplo, suelo expansivo, indiferentemente cuando está húmedo o no, me va a contraer o me va a expandir, digamos, y ambas cosas son sumamente perjudiciales para la estructura. Sí creo que dependiendo del país donde nosotros estemos, el clima, ¿no? Y las condiciones, y bueno, estos fenómenos también por el calentamiento global, etcétera, afectan bastante al comportamiento de las estructuras. Sí creo que es un factor muy influyente, eso que comenta. Bueno, no me comentaste el nombre, pero eso que está diciendo el compañero o el colega, sí, definitivamente. Listo. A ver, hay una pregunta acá en el chat de Teams. Significa visualmente, para identificar un suelo colapsable, ¿es solo por las grietas? Sí, visualmente solo es colapsable y viendo los daños en las estructuras vecinas, sobre todo.
pero sí ya tiene que ser una caracterización y bueno, que sea, o sea, es por las grietas, pero como a líneas generales, uno identifica los suelos por la granulometría, ¿cierto? Por la consistencia. O sea, antes de siquiera llevarlos al laboratorio, como cuando uno está en campo los visualiza, ¿cierto? Y puede ver, así no es un experto, si tiene alto contenido de arena, si tiene limo, si tiene arcilla, ¿no? Eso visualmente como que uno le agarra un poco la mano. Entonces, esos aspectos sí quizás estarías confundiendo y a lo mejor es un suelo que es simplemente predominantemente fino, pero tiene una estructura microporosa, no tiene, tiene una estructura, que eso nosotros sí no lo vemos visualmente, ¿cierto? No floculada, sino bien organizadita. Entonces, bueno, por ahí no tendría esos problemas, ¿sí? Pero por lo menos lo de que es fino y visualizar bastante el área, qué daños y qué no hay, es como lo principal que uno puede hacer. Listo. Pasemos con la pregunta de Cintia, que nos dice, ¿cómo actuaría un suelo metastable en una presa? Bueno, es bastante importante, depende en qué sentido lo está mencionando como un suelo fundación. Va a generar, o sea, los mismos inconvenientes, digamos, que en cualquier estructura, ¿no? Pues en una presa uno tendría que, así como decimos sobrediseñamos para fundaciones superficiales, pues acá hay que sobrediseñar aún más, ¿cierto? Porque es más costoso los riesgos de que algo no funcione. Pero los suelos metaestables, así como un agregado, por ejemplo, también tienen sus beneficios y su utilidad en la ingeniería, ¿sí? No es que siempre los veamos como un problema. Por ejemplo, los suelos expansivos son excelentes para los vertederos, por ejemplo, ¿sí? Como la capa de los vertederos por su permeabilidad y por sus propias características. Son también muy buenos para, si yo hablamos a nivel de una presa de materiales sueltos, también los suelos me podrían servir para el tema del núcleo. Lo que pasa es que, bueno, tiene que ser un poquito más estudiado en detalle. Pero a nivel de suelo fundación, me va a presentar los mismos problemas. Por ahí, si es un suelo expansivo y tengo ese suelo fundación, hay que considerar que no, que a lo mejor yo voy a sobrepasar esa presión de hinchamiento, ¿no? Como que cada caso va asociado a su solución. Pero se afrontaría similar, digamos. Entiendo, entiendo. Vamos con la pregunta de Erguay Bautista. Para mitigar la licuación, ¿qué otro método se puede recomendar para construcciones ya existentes? Sí, la licuación es un tema, yo creo que para ya existentes es muy difícil lograr densificar porque voy a afectar la estructura, ¿cierto? Es más, lo que hablamos de técnicas de mejoramiento por creación de nuevos contactos cohesivos, ¿sí? Un poco más hacia la inyección de, bien sea con jet grouting, con algún componente químico, pero es más hacia el lado, o sea, cuando ya hay licuación de una estructura existente, es más hacia ese lado, a esos mejoramientos de inyección. Y bueno, el tema de controlar el nivel freático o controlar las infiltraciones, porque así como decías, bueno, por ejemplo en Perú, que hay estos cambios de clima, bueno, si yo estoy en una época de bastantes precipitaciones y además ya tengo una construcción y sé que mi suelo es licuable, pues yo tendré que enfocarme más hacia la parte de cimentaciones o de mejoramiento de suelo, quizás me tengo que enfocar más a la parte de drenaje, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago en el área de minería, si yo hago un tranque, yo me tengo que enfocar en quizás haber esos tranques y todas esas bermas, haber colocado un buen sistema de drenaje, de canalización, geosintético, ¿sí? O sea, como que eso es como una prioridad. Es como que uno tiene que ver los factores que me provocan el fenómeno y ver cómo podemos eh, disminuirlos un poco. Listo. Vamos con la última pregunta de José Luis Flores. ¿Se puede realizar obras civiles en un área que presenta suelos colapsables? ¿Cómo saber que lo que Primero esa pregunta, porque son dos Ok. partes ahora que me percato. Bueno, la primera sí, totalmente. En Argentina, en Córdoba específicamente, que bueno, cuando mencionaba la biografía de donde estudié la maestría, es predominante, es como si ven en el mapa, van a ver que bueno, tenemos todos los lobes colapsables. Así que la mayor parte de la ciudad está sobre suelos colapsables. Así que sí, por supuesto se puede construir, no hay ningún problema.
Como digo, en cualquier parte se puede construir. ¿Que va a ser un poquito más costoso? Sí. Que hay que entender un poco mejor el comportamiento del suelo, hacer más ensayos, quizás dedicar un poco más a el aspecto geotécnico, que por ahí cuando no tenemos un suelo problemático, se hacen como los ensayos rutinarios y quizás se enfoca más al lado estructural, pero sí, en suelos colapsables definitivamente se puede construir. Listo. ¿Y cómo saber lo que se construye está sobre un suelo inestable? ¿Cómo darse cuenta? Si lo que se... Bueno, ahí ya depende. Creo, si entendí bien la pregunta, que lo que se refiere es ya una vez construido, ¿cierto? Sí. Porque, ok. Bueno, una vez construido, tristemente, vas a empezar a tener consecuencias. El problema, por ejemplo, depende del suelo, ¿sí? Si es un suelo expansivo, quizás las consecuencias no son tan graves en primera instancia. Son estas grietas, como te digo, bueno, estas grietas de 45 grados, en Venezuela es muy común. Y no necesariamente implica que la estructura se va a caer, ni nada por el estilo. Pero bueno, por supuesto, uno no construye nada para que se le vaya creando grietas, ¿cierto? La edificación. Pero si uno habla de suelos metaestables, ya como los suelos colapsables, lamentándolo mucho, uno no se da cuenta, al menos que le pase algo al vecino, ¿no? Y te prendan las alarmas, pero uno no se da cuenta hasta que ya los daños son bastante notorios, digamos. Por eso hay que darle tanta importancia antes de construir, es decir, a la batería, a la campaña geotécnica como tal. Ahí hay que darle bastante relevancia y ponerse firme. Uno como ingeniero, antes de trabajar, ponerse muy firme en que necesita la información. En pensar así es mi recomendación muy personal, pero como comentábamos de lo que realmente significa el porcentaje de presupuesto de la geotecnia, ponerse muy firme que es mejor gastar un poco más y estar muy seguro de la información y diseñar adecuadamente que las consecuencias, ¿sí? Porque una vez que ya pasa el fenómeno de suelo colapsable y no te diste cuenta, o una vez que pasa un fenómeno de licuación, los gastos son mucho mayores y no es bastante difícil remediar. Listo, ingeniera. Quiero agradecerle a usted por tomarse el tiempo y poder brindarnos a todos los espectadores una muy buena charla de lo que son prácticamente los suelos expansivos, los suelos colapsables. Y nada, estoy muy emocionado de que todo haya salido excelente. Ha sido nuestra primera expositora y a todo el público presente también agradecerle el hecho de estar aquí presentes. Gracias a todos ustedes y les tengo que informar de que vamos a seguir teniendo ponencias. La siguiente ponencia es a las 2 de la tarde. Ingeniera Adriana, un placer tenerla acá. Muchas gracias por esto. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí me despido, ahí te quito la cámara para que sigas comunicando el tema del Congreso. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, por la confianza y bueno, a todos los presentes también. Bueno, creo igual como comento del área de la empresa donde estamos, que estamos en una alianza con el capítulo de la UPC de Geotecnia, de EG Science, también tenemos bastantes plataformas de lo académico y somos una consultora, pero estamos muy interesados en repartir conocimiento, digamos, en que este mundo de la geotecnia crezca, así que, bueno, eso. Perfecto. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego, Sandra, hasta luego a Hasta todos. luego, ingeniera.